Bueno, cuando hablamos de maquinaria y equipo de construcción, nos estamos refiriendo a todo equipo, especialmente tractores, que están destinados para trabajar en la construcción. Y cuando hablamos de equipo, estamos hablando de herramientas menores o mayores que se utilizan en la construcción. No todo dentro de la ingeniería tiene que ver con la construcción de edificios, puentes, túneles o cosas así. También hay carreteras, obras hidráulicas y podríamos hablar muchas otras cosas que tipos de construcciones que abarca la ingeniería civil. Por ejemplo, si vamos por el área de la geotecnia, eh, está la construcción de los pilotes, ¿sí? que se usan para puentes. Y también, si vamos por el lado de la hidráulica, las galerías filtrantes, que son estructuras que están enterradas, los atajados, ¿sí? que retienen agua, puentes, túneles, edificios, eh, estructuras metálicas y cosas así. O sea que dentro de la ingeniería civil hay una gran cantidad de cosas que se pueden construir de acuerdo a la rama, ¿sí? Ahora, el asunto es de que para construir este tipo de cosas no solamente hace falta tener el ingenio humano, tener los cálculos o quizás los planos. Por ejemplo, si se va a construir una presa de tierra, que es lo más parecido a un atajado, una presa de tierra, necesariamente una obra de este tipo requiere un gran movimiento de volumen de tierra, ¿sí? Hay que traer tierra de algún lado, hay que acomodarla, y si esto se lo va a hacer de forma manual, con pala, picota, carretilla y demás, entonces ese tipo de trabajo no va a avanzar. Entonces muchas veces es necesario incorporar equipo pesado que se haga cargo del transporte y ese movimiento de tierras. Ahora, la pregunta es, cuando usamos equipo pesado, ¿qué cantidad de equipo se requiere? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Y cuál va a ser el costo de operación? Entonces, es importante conocer estos rendimientos, porque dependiendo de la cantidad de equipo que tengamos, el tiempo de trabajo y el costo de operación, esto va a definir el precio que va a tener la obra. Ahora, si uno se equivoca en esto, el precio va a ser muy bajo y cuando vea la realidad va a entrar en un gran déficit en la construcción de la obra. Por eso es necesario que se establezcan esta información sobre lo que significa el utilizar la maquinaria en la construcción de alguna obra de ingeniería. Ahora, si ustedes lo ven desde el punto de vista de que uno es propietario de una maquinaria, por ejemplo, un camión hormigonero o mixer, como lo llaman acá, ¿no? Entonces, uno es dueño de este camión hormigonero y solamente tiene el camión, así que para generar ingresos decide alquilar el camión. Pero, ¿cuál es el precio de alquiler de este camión? ¿Cómo establecer un precio adecuado? Pues en esta materia vamos a aprender a elaborar una planilla de costo de operación, donde se van a empezar a calcular todos los gastos, repuestos, desgaste, utilidades que se puedan generar en el uso de esta maquinaria. Entonces, teniendo toda esa información, se puede definir el costo de operación que tiene este camión hormigonero. Si yo sé cuánto me cuesta operarlo,
puedo definir el costo del alquiler que lo voy a ofrecer, ¿sí? ¿Qué tal si es un equipo más pequeño como una mezcladora? O quizás estos saltarines, ¿no? Compactadoras manuales. O un equipo parecido que se utiliza en la construcción. Necesito determinar el costo de operación para poder alquilar. También esta materia me va a ayudar a determinar. Necesito saber los lubricantes, el costo del motor, del equipo, cuántas horas vida útil, cuánto tiempo puede trabajar continuo, cuánto tiempo tiene que descansar, qué repuestos necesita, los costos de estos repuestos. Entonces, tomando toda esa información, teniendo un global, puedo especificar un número que me dice, este es el costo de operación, y puedo fijar una tarifa de alquiler o de costo de operación. Entonces, es una materia importante. Y como otras materias, aquí en maquinaria, vamos a hacer un proyecto a final de clase. O sea que el examen final no va a ser escrito, sino que va a ser un proyecto. Por ejemplo, vamos a conseguir proyectos del SICOES y demás. Cada uno de ustedes lo puede hacer, es una página totalmente abierta. Y con eso va a conseguir el tipo de trabajo o de movimiento de tierras que se va a hacer, va a determinar qué cantidad de máquinas, y el objetivo de todo esto es que va a determinar un cronograma de trabajo de equipo, donde va a haber una ruta crítica que va a decir cómo el equipo va a ir trabajando e interactuando a lo largo del año. Entonces es bueno establecer esto. Lo vamos a hacer en este Microsoft Project, vamos a utilizar. Y la idea es generar este cronograma de trabajo de equipo y generar también planillas de costo de operación para decir, este es el costo que tiene el equipo para esta obra y ese es el tiempo que va a tardar. Entonces, la idea de esta materia es hacer ese proyecto, donde veamos el movimiento de tierras o el movimiento que sea, puede ser de hormigón, agua, lo que sea, lo que haga falta, pero queremos saber qué maquinaria va a trabajar, por cuánto tiempo, por cuánto y en qué orden van a trabajar los equipos, de tal forma de que se pueda hacer el trabajo de la forma más eficiente. Entonces, es una materia interesante, ¿sí? Entonces, vamos a ir revisando muchas cosas y les sugiero que tengan paciencia, porque a diferencia de hormigón u otras materias que yo doy, esta materia es teórica, pero también tiene su parte práctica. Pero para poder realizar la parte práctica es necesario dar vueltas un poco en la parte teórica. Entonces no podríamos aplicar ecuaciones o algunos conceptos si es que no los entendemos. Necesariamente vamos a tener que ver con la parte teórica. Y después vamos a empezar a aplicar la parte práctica haciendo ejercicios cuando lleguemos a un nivel que sea suficiente. Bien, entonces va a haber un repaso, va a haber un parcial, va a haber práctica, van a poder rehacer su parcial y su repaso por nota, y el examen final es un proyecto, ¿sí? Un proyecto con las características que les había mencionado antes. Bien, ¿hay alguna pregunta, jóvenes, antes de empezar sobre la materia? Algo que tal vez sea necesario aclarar y ahora es el momento. Los rendimientos, Inge, en algún proyecto de cada equipo vamos a
llevar, ¿verdad? Vamos a sacar rendimientos. Realmente, tú cuando estás preparando propuestas para licitaciones, ¿de dónde sacas el rendimiento? Lo copias, ¿no ves? Lo copias de Realmente, otro sí. proyecto o quizás de la Gaceta, ¿no? Que sale cada cierto tiempo de la Cámara de Construcción, lo copias. Pero la pregunta es, ¿cómo sale ese rendimiento? ¿Cómo se calcula? ¿Será que es sobredimensionado el que lo copias de la Gaceta o es muy bajo? ¿Es poco realista? Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a sacar esos rendimientos. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Otro asunto más, jóvenes. Inge, sobre el proyecto igual todo va a ser individual. Claro. Aquí no hay salteñeros ya. A veces yo ponía 3. Uno hacía, otro le ayudaba y otro compraba las sartenes, ¿no? De ahí para la otra parte del proyecto, el otro se turnaba. Y para el final, el otro era el salteñero, ¿no? O sea, los 3 se hacían turno, ¿no? Y después he empezado a recibir todo tipo de quejas. Este compañero que aunque me he inscrito, no ha hecho nada. No me ha ayudado. Pero si tú te has elegido a esa persona, sí, pero no me ha ayudado, se ha perdido. No puedo hacer solo. Entonces, en vista de todas esas circunstancias, he decidido que ya desde hace un par de semestres o más, que los proyectos sean individuales. Porque cuando tú te encargas o te encaras a un proyecto por tu propia cuenta, lo asumes y lo llevas adelante, ahí es donde más puedes aprender. Más que otra persona lo esté haciendo y simplemente te muestre los resultados. ¿Sí? Así que los proyectos son individuales. ¿De acuerdo? ¿Algo más, jóvenes? Inge, sobre el proyecto, ¿solo va a ser para el final o para cada parcial igual tiene que haber un avance? No, va a ser para el final solamente. ¿Sí? Porque necesitamos aprender muchas cosas para ponerlas en práctica en uno y no solamente por partes, ¿no? Entonces, el final es un proyecto. Pero ya pueden estar escogiendo un proyecto y empezar a mostrármelo en PDF. Lo que tienen que mostrarme son los ítems, o sea, el presupuesto general, la lista de ítems. No sé si se ubican esos ítems. Sí. A ver, Pamela, ¿te ubicas lo que son los ítems? Las actividades, Inge. Sí. Por ejemplo, a veces hay instalación de faenas, replanteo, control topográfico, excavación, ¿no? Relleno y compactado. ¿Sí? Entonces, no, por ejemplo, hay algunos ítems que son tendidos de tubería, ahí no entra quizás maquinaria, pero ¿qué tal en excavación? ¿Qué tal en relleno y compactado? Pues, ¿quién trae el relleno? ¿Quién compacta? Equipo, ¿no? Pues, ¿quién excava? También equipo, una retroexcavadora. Entonces, eso tienes también su costo horario que tienes que calcular, ¿no? Entonces, en el SICOES, ¿alguien conoce lo que es el SICOES? ¿Tú, David, Sí, conoces? Tal vez sí, algunos han trabajado ya. alguna vez he entrado, sí, es donde licitan, ¿no? Los diferentes proyectos Sí. estatales. Ahora, al igual que en el asunto de maquinaria, perdón,
en el asunto de hormigón, se van a conseguir ítems y me los van a mostrar para ver si son apropiados. O sea, es mejor que se vayan eligiendo, bueno, a lo largo del curso, para que poco a poco lo vayan haciendo. A medida que vayamos avanzando, ya vayan empezando a procesar la información, a fin de que pueda ser más sobrellevadero. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo van a hacer esto. A ver, voy a compartir la pizarra. ¿Pueden verlo, jóvenes? ¿Sí? Sí, Inge, Inge, una consulta, Dime. más o menos de qué tipo de proyecto estaríamos hablando para conseguir, o sea, Ahorita más... les voy a mostrar, ¿ya? Le ponen sicoes.gov.bo. Te va a aparecer esto, ¿ya? Convocatorias nacionales. Aquí te va a aparecer esto. Objeto de la contratación. Le vamos a poner, puede ser alcantarillado, puede ser conformación de plataformas, todo lo que pueda entrar maquinaria, ¿ya? Voy a poner aquí pavimento, ¿ya? Entonces voy a ponerle todos y le voy a poner buscar. Entonces va a buscar en el SICOES y aquí hay pavimentos, ¿sí? Adquisición de cemento, asfalto, esto nada que ver, ¿no? Construcción, pavimento rígido, ¿ya? Especificaciones, construcción, pavimento rígido, voy a poner convocatoria, ¿ya? Aquí me pide un código que lo voy a escribir. A, T, X, K, W. Entonces, creo que no lo ha descargado. A ver de nuevo, pavimento, todos, buscar. Aquí está, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, documento base de contratación. Voy a entrar ahí. Esta cosa por alguna razón no está funcionando. Voy a reiniciar la página. A ver, de nuevo. Aquí está. Le voy a poner pavimento, todos y buscar. Aquí está. Voy a poner documento base de contratación. X, B, G, F, S. Y ahora voy a poner descargar archivo. Creo que eso me faltaba. Entonces aquí está descargando. Esperan que termine.
Ya está. Entonces hacen clic, abrir archivo y ahí está, ¿no? Pues lo vamos a compartir. ¿Lo ven? No dije, Ah. ¿Sí? Ahora sí lo ven, ¿no? sí, Entonces se fijan más aquí abajo. Tal vez algunos de ustedes ya conocen cómo funciona esto. Hay una parte donde están los ítems. Formularios. Aquí está la calificación. Muchos modelos de contratos. ¿Dónde están los ítems? Vaya, che. Vamos a buscar. Vaya, che, no hay aquí. No nos sirve. Le vamos a buscar otro. Vamos a poner mejor mejoramiento de un camino. Por lo general en los caminos es donde más aparece el movimiento de tierra. Así que aquí está. Mejoramiento de obras, mejoramiento de camino del sindicato, ¿no? Este parece que está bien. Decisión, nota, orden de compra y servicio, no, este no, nada que ver. Mejoramiento, camino, esto está bien, ¿no? Especificaciones técnicas, documento. Vamos a ver esto. T, F, I, W, L. Vamos a ver si es que es esto que estamos buscando. Vamos a compartir. Vamos a ver. Fíjense, aquí ya te piden equipo mínimo requerido, tractor oruga T6, excavadora hidráulica. Pero vamos a ver dónde está volúmenes. Fíjense, movilización y desmovilización de maquinaria pesada. Ese se refiere al traslado. Ahora miren, movimiento de tierra y conformación de terraplén para caminos. Aquí pide 200 horas de trabajo, ¿no? No está en metros cúbicos, sino que están pagando por horas. Entonces la idea es empezar a buscar algo
que nos dé lo que estamos pidiendo. Realmente yo he visto en pavimentos, a ver, si es que veamos este documento. Este más veamos si es que nos sirve. Pueden también buscar en puente, túnel, o lo que haga falta, o lo que crean que se pueda utilizar maquinaria como alcantarillado también. ¿Sí? Pero generalmente en caminos es donde más maquinaria entra, ¿no? Estaría terminado. Vamos a revisar. A ver, vamos a verlo. Está. Miren, aquí han puesto su croquis, es esto de acá. Este pavimento. El lugar es así. Volúmenes de la obra a ejecutar. Provisión y colocado de pavimento rígido de 18 centímetros. Puede trabajar. ¿Qué equipo trabajaría aquí? Trabaja el camión hormigonero. Trabaja la regla vibradora. Trabaja la Mixer vibradora de también puede ser. hormigón. El camión hormigonero mixer, ¿no? Entonces eso también sirve. Elevación o reducción de cámaras, bueno, colocado y provisión de tapas, en fin. Solo que no hay movimiento de tierras en este, ¿no? Fíjense qué cosas ellos piden. Planta de hormigón, eso también tiene un rendimiento. Camión, cortadora de pavimento, vibradora de inmersión, regla vibradora. Y en fin, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer. Y así hay que ir buscando, jóvenes, y va a aparecer algo que sea apropiado. ¿Sí? Pueden buscar en la categoría de puentes, túneles, caminos, mejoramiento, pavimento, alcantarillado, agua potable, lo que haya. ¿De acuerdo? Y vayan buscando con calma y encuentren. Sí, pero no hagan lo mismo que hormigón, en el sentido de que esta tarde me están escribiendo recién que está bien mi plano. O sea, no sé con qué tiempo van a hacer, ¿no? Pero no se queden en ese sentido. ¿Ya? Vayan haciendo. ¿De acuerdo? Antes yo les daba proyectos de hormigón, pero después muchos se han andado quejando de que son muy difíciles, del otro es más fácil, el mío es complicado. Y así, ¿no? Entonces, en vista de eso, cada uno se escoge su proyecto. Yo simplemente le doy una recomendación. ¿Sí? ¿Algo más, jóvenes, antes de empezar? ¿Todo claro? Jenny, Pamela. Bien. Bien, jóvenes, vamos a empezar con la materia y vamos a empezar a revisar el texto, ¿ya? Y esto va a ser básicamente cómo nos vamos a ir guiando, ¿no?
Luego voy a crear el Classroom cuanto antes para esto. Y de esa forma vamos a empezar a ordenar. ¿Ya? Todavía no me han habilitado el Classroom para esta materia, pero espero que lo hagan pronto, a fin de que se puedan beneficiar ustedes de la materia, ¿no? Bien, a ver, un instante. Bien, vamos a ver en el capítulo 1 algunos criterios generales para la organización de una obra de movimiento de tierra. Como les había dicho, que la maquinaria principalmente tiene su campo de acción en lo que es el movimiento de tierra. Aunque el movimiento de tierra parezca un asunto así de lo más normal, de lo más común, pero tiene también sus consideraciones, ¿sí? Y necesitamos entender estas cosas para que no nos demos con sorpresa o no nos hagan variar nuestros presupuestos y podamos encontrar rendimientos o planificar todo a fin de que todo esté dentro de lo que se había calculado. Entonces vamos a hablar un poco acerca del movimiento de tierra, ¿no? Entonces, generalmente el movimiento de tierras está ideado para la construcción de carreteras, ¿sí? Carreteras, pistas, ferrovías, represas, vías urbanas. Incluso para una fundación de un edificio se tiene que excavar. Para construir una zapata se tiene que cavar hasta 1 metro y medio, y se saca una gran cantidad de tierra y recién se puede construir. Básicamente, cualquier tipo de obra de ingeniería implica el movimiento de tierras. Siempre hay excavación y siempre hay un relleno y compactar. Entonces, eso es evidente, ¿no? Ahora, la idea de todo esto es que se requiere organización. Necesitamos organizarnos para elegir correctamente las máquinas que sean más óptimas. Es decir, que si tengo que mover grandes volúmenes de tierra, no voy a utilizar pues una motoniveladora. Tal vez voy a pensar en una excavadora o en un tractor oruga de 6G. Entonces, estos mueven una gran cantidad de tierra en poco tiempo. Pero tampoco voy a utilizar un tractor oruga cuando se trata de volúmenes pequeños, ¿sí? Porque el costo de trabajo horario de esta máquina es $100. Hacerlo trabajar a este tractor oruga grande cuesta $100. Entonces no puedo utilizarlo en algo que no valga la pena, sino en algo que sea apropiado. Entonces una retroexcavadora me cuesta alrededor de $40 a $45 la hora. Entonces también no puedo utilizarlo en una obra grande que va a tardar mucho tiempo. Entonces tengo que utilizar la maquinaria que sea óptima. Hay algunas conformaciones que son pequeñitas, donde ni siquiera entra una motoniveladora. Entonces voy a utilizar una retroexcavadora. Y si es mucho volumen, puedo utilizar una excavadora. Hay del tipo oruga y también con neumática. Entonces todo tiene también su razón, ¿no? En algunos casos va a ser mejor utilizar la excavadora neumática y en otros la excavadora del tipo oruga. Para cargadora, boquetas. O sea que todo lo que implica movimiento de tierras implica diferentes tipos de maquinaria. Y no siempre las maquinarias trabajan solas.
A veces la combinación de varias máquinas hacen de que una máquina sea más efectiva. Entonces, la idea es aprovechar la máquina en el lugar y en el momento correcto. La idea es de que todo se termine dentro del plazo previsto. Ahora, si no termino una obra dentro de un plazo, ¿qué es lo que hay? A ver, ¿quién trabaja en licitaciones? ¿Qué es lo que hay? No termina en el plazo, ¿qué es lo que pasa? Recargo. No. Las multas. A ver, Juan Carlos, ¿qué pasa cuando no termino una obra en el plazo? ¿Me van a reñir? Lo van a multar. Ovidio, Le van a sacar multa. multas. 1 por 1000 es la multa. ¿Ve? Por día. Por día de retraso, 1 por 1000, ¿no? Es decir, que el monto lo dividen entre 1000 y por día te cobran eso. Hasta que se haga el 20% de la obra. Ahora, no termines ni aún así, te rescinden el contrato y te hacen un proceso más. Entonces es serio, ¿no? El asunto. Entonces, si yo voy a utilizar mi propia maquinaria, tampoco puedo regalar el trabajo de mi maquinaria, como pensando que es mi tractor, es mi volqueta, es mi mixer y todo eso. No quiere decir que voy a regalar, ¿no?, el trabajo de estas máquinas para atender mi obra, sino que también tengo que cobrar el trabajo de estas máquinas. Porque llevar el mixer al mecánico no es 200 pesos, ni como arreglar un taxi, ¿no? Lo pagas en dólares, en cientos, o hasta en miles, arreglar una de estas máquinas, ¿no? Entonces tengo que también calcular el costo de operación. Aunque sea mío, tengo que cobrar el costo de operación. Entonces es un asunto complejo que tiene sus consecuencias, ¿no? Bien, entonces, si elijo algunos tipos de máquinas, estas tienen que responder a las características del suelo. Por ejemplo, si estoy trabajando en el trópico y hay mucho fango y barro, no voy a utilizar tractores neumáticos, sino con oruga. ¿Sí? Se ubica lo que es el oruga, que tiene esas llantas de rodadura de acero. Ese es el oruga que le dicen, ¿no? Y hay otro que son neumáticos, ¿no? Y eso se planta, ¿no? Cuando se planta eso, un tractor es grande. Entonces tengo que ver en dónde. Por ejemplo, en zonas donde hay asfalto y pavimento, no puede entrar el tractor oruga, lo destroza por su mismo peso. Así que hay las excavadoras con llantas neumáticas que no dañan el pavimento o el concreto o el asfalto. Entonces, dependiendo dónde van a trabajar, puedo elegir las máquinas que sean correctas. Tengo que tomar en cuenta si existe roca, la granulometría del suelo, el contenido de humedad, si es cohesivo, es decir, si tiende a pegarse, ¿no? Y también el plazo. Entonces, dependiendo del plazo, voy a ver si necesito 1, 2, 3 o más tractores trabajando. ¿Sí? Y también necesito otros equipos que trabajen en coordinación con estos tractores. Entonces, todo trabajando en conjunto, puedo lograr de que la obra siga. Entonces, algunos elementos que tienen mayor importancia son las características del terreno. ¿Qué ha pasado una vez en Tarata? Me acuerdo que la obra era un alcantarillado. Entonces, no era nada del otro mundo, pero ¿qué ha pasado? Ha acabado una cosa de 1 metro el tractor y se ha encontrado con roca madre. ¿Sí? Una tremenda capa de roca madre. No me refiero a una piedra grande, ¿no? Sino a toda una superficie muy grande de roca y bastante
gruesa. Entonces, ¿qué se ha tenido que hacer? Se ha tenido que utilizar voladuras, explosivos. Y el costo de la obra se ha tenido que reducir del costo total del proyecto. Si el alcantarillado, por decir, era 3 kilómetros, ahora solo ha sido 2 kilómetros. Entonces, por no prever las características del terreno, se ha visto afectada la obra. También hay que ver las condiciones ambientales, ¿sí? Caminos auxiliares de acarreo, porque el tractor no entra donde sea. Ustedes han visto cómo trasladan los tractores con camiones Tuboy, ¿no? Entonces, si no hay acceso ni camino, entonces, ¿cómo va a entrar a trabajar el tractor? Hay que construir. Hay que ver también la cantidad de trabajo que tiene, sus volúmenes, qué productividad tiene, ¿sí? Qué tractores son los más adecuados, el plazo y también el costo. A ver si la obra puede pagar el costo de trabajo de un equipo. Como les digo, un tractor oruga o una excavadora, la excavadora te cuesta por lo menos $80 la hora de trabajo, mientras que el oruga te cuesta $100. Entonces uno tiene que pensar bien si la obra va a poder pagar esto, ¿no? ¿Sí? No es nomás alquilar o hacer trabajar un equipo, ¿no? Y, por ejemplo, este tractor oruga, en diésel, consume casi 20 litros la hora de trabajo. Imagínense, ¿no? 20 litros de diésel se va en una hora, en ese tipo de tractores, ¿no? Y por eso es caro su costo de obra, ¿no? Bien, hablemos acerca de las características del terreno, ¿sí? Básicamente, ¿en qué consiste el movimiento de tierras? A ver, empezaremos a ver un poquito. A ver, Ariel, terceros, puedes empezar a leer esto. Bien importante. A leer, Inge. Claro, léelo. El movimiento de tierras es un trabajo que tiene como finalidad nivelar el terreno, extrayendo el material que sobra para poner donde falta. La combinación ideal de estas dos operaciones se conseguirá cuando los volúmenes de desmonte y relleno se compensan. Situación difícil de lograr ya que la capa superior del terreno contiene material orgánico en gran porcentaje, que no es apto para la conformación de terraplenes. Por otra parte, si los volúmenes del relleno son superiores a los de desmonte, tendrá que utilizarse materiales de préstamo. En la zona occidental del país, generalmente los volúmenes de corte son mayores a los de relleno, por lo cual estos volúmenes tendrán que ser trasladados a espacios donde no interfieran con las corrientes naturales de agua o al drenaje de las aguas de lluvia. En cambio, en la zona oriental, las características del suelo determinan la realización de cambios de material, para lo cual se requiere volúmenes extraordinarios de material que serán obtenidos de bancos de préstamo. Bien. Entonces, el movimiento de tierras implica sacar material en algunas partes que lo requiere y colocar ese mismo material en partes que necesita. Porque el camino puede ser ondulatorio.
cosas necesitan sacarse y rellenarse en otro lado. Pero no siempre el terreno natural es el mejor. Sobre las primeras capas se encuentra materia vegetal, orgánica. Y ese tipo de material no es apropiado para la conformación de una plataforma. Entonces lo que se hace es sacar ese material y se lo lleva a un lugar para que pueda estar almacenado, ¿sí? A un espacio, ¿no? Y tengo que sacar material de otro lado que sea apropiado y poner en el lugar donde estaba el material que no era apto. Ese lugar de donde saco el material se lo conoce como el banco de préstamo, ¿sí? Entonces ustedes han debido ver cuando se hacen caminos, se saca una gran cantidad de material y se trae otro material que lo amontonan en camionadas, ¿no? Camellones, y viene el tractor, todo lo mezcla y lo esparce ese material. Entonces ese es el proceso de trabajo, ¿no? Entonces se saca material que sirve para relleno de los bancos de préstamo. Y el material que se ha sacado se lo llena a zonas para que estén aisladas, ¿sí? Pero no interfieran con el movimiento del agua. Entonces, básicamente, en eso consiste lo que es el movimiento de tierras. Entonces, el ingeniero responsable de obra debe evaluar detalladamente los volúmenes de obra, ejecutar el desmonte. En vez de desmonte, lo vamos a llamar el corte. O sea, sacar, ¿no? Material y realizar el relleno. Entonces, para poder hacer eso, hay que conocer las características del suelo, ¿sí? Puede que el suelo tenga una gran cantidad de material fino o material grueso. Entonces, dependiendo de esas características, el trabajo va a ser más fácil o más difícil. Entonces, mucho depende de las características del suelo. Entonces, eso es con respecto a las características del terreno. Ahora hablemos acerca de las condiciones ambientales. Cuando hablamos de las condiciones ambientales, la primera idea que tal vez se nos ocurre es el asunto de la lluvia, ¿sí? Entonces, la lluvia es un elemento que es decisivo. Si estás trabajando en movimiento de tierras y llueve, todo el lugar de trabajo se hace un tremendo barro. Entonces, cuando eso pasa, no pueden trabajar los tractores. Se plantan y como está todo humedecido, los mismos pesos de la maquinaria empieza a destrozar el camino, hacerle baches, huecos, o sea, lo mueve, lo empeora. Entonces, cuando pasa eso, se forman, y peor aún si se forman charcos y demás, no puede entrar equipo a trabajar hasta que se seque. Pero una buena forma de ayudar a esto es que empiezan a bombear el agua. Porque justo cuando hacen el corte del material, para después incorporar material del banco de préstamo, hay un día donde da fuerte la lluvia y todo se hace una laguna, ¿no? Hay que bombear. Hay que sacar el barro y hay que dejar solear. Una vez que se seque y esté firme, recién puede entrar la maquinaria a trabajar. Entonces, hay que ver el asunto de las lluvias. Hay lugares donde llueve más y hay otros lugares que no llueve. En lugares donde llueve más, quizás hasta los caminos de acceso a la obra pueden verse afectados. Y los tractores que tienen peso o los camiones que llevan estos tractores se pueden plantar. Y plantarse con mucho peso ya es complicado.
Entonces, hay que considerar también las condiciones ambientales. Caminos de acarreo. Entonces, estos caminos de acarreo se refiere a que tienen que haber caminos que sean utilizados para llevar la maquinaria y el equipo que se requiere. Por ejemplo, puede haber algunas poblaciones que se encuentran un poco alejadas que necesitan tener caminos auxiliares, porque el lugar donde se va a realizar la obra es inaccesible. ¿Qué tal si se está realizando una presa de hormigón, y la presa no está dentro del pueblo, sino que se encuentra lejos? Y donde se va a construir una presa de hormigón, por lo general es justo en las faldas de un cerro, donde dos cerros se juntan, ahí construyen la presa y así pueden retener el agua que circula entre los dos cerros. Entonces, ir a las faldas del cerro es un lugar totalmente inhóspito, donde no hay camino, hay piedra, matorrales, árboles, el terreno no es plano. Entonces, sobre eso se tiene que construir un camino de acceso para traer material y equipo para que empiece a trabajar. Entonces, es necesario siempre hablar de los caminos de acarreo. Y estos cabalmente se los llama caminos auxiliares, que son importantes. Como había dicho, es para el transporte de materiales, incluso de material del banco de préstamo, o si se saca el material para poder construir, no puedes botarlo ahí el material, sino que tienes que llevarlo a otro lado. Y esos caminos auxiliares te sirven para tanto meter como sacar material. ¿Sí? Bien. Otro punto, hablamos acerca de los volúmenes de trabajo. ¿Qué tan grande es el movimiento de tierras? ¿O qué tan grande es la cantidad bueno, qué tan grande va a ser el trabajo que va a realizar el equipo? Entonces, estos tienen que ser evaluados. ¿Sí? Eso define el número de máquinas, el tiempo. Y muchas veces no siempre hay la cantidad de volumen que se espera. Puede haber más o quizás un poco menos, pero siempre es más. Nunca es menos. Entonces, es importante que sepamos cuánto de volumen existe para saber qué cantidad de máquinas y cuánto tiempo van a trabajar. Incluso se pueden crear como frentes, grupos de, por ejemplo, si para un trabajo se requieren como 5 tractores que trabajen de diferentes tipos de tractores, se pueden crear diferentes equipos que uno está empezando al principio, otro se va al final y otro está empezando en la mitad del proyecto. Entonces, todos esos trabajan en coordinación y de esa forma se puede hacer más rápido. Eso es importante, ¿no? Bien. Ahora, fíjense, este es un punto importante, ¿no? Un material inalterado que se encuentra en el suelo, al ser extraído de su lecho natural, puede incrementar un volumen en un 20%. Entonces, ustedes han debido notar esto y quizás les ha pasado, que han hecho un hueco, no importa el tamaño, y después han utilizado la misma tierra del hueco para taparlo. Pero después de taparlo se han dado cuenta que encima del hueco ha sobrado tierra. Entonces una cosa es que el terreno estaba consolidado antes y cuando tú has cavado lo has vuelto suelto. Y
Eso ha hecho incrementar su volumen hasta un 20%. Y cuando has utilizado ese suelo para volverlo a meter, lo has metido incrementado un 20%. Entonces, si quisieras que vuelva al estado normal, es necesario que lo compactes. Y solo de esa forma llega a su estado normal. Entonces es importante que tomemos en cuenta este incremento de volumen. A esto se le llama esponjamiento. ¿Sí? Entonces a ese incremento de volumen se le llama esponjamiento. Por ejemplo, si mi obra me pide excavar 300 metros cúbicos, ya 300 metros cúbicos de tierra, una volqueta tiene 12 cubos, ¿sí? Ponle 10 cubos. Entonces, si tengo 300 metros cúbicos, tengo 10 cubos, voy a necesitar matemáticamente 30 viajes. Porque si es 10 cubos cada viaje, o 30 se hacen 300 cubos. Y si lo quiero trasladar todo en un día, supónganse que son 30 viajes que se requiere y quiero hacer el trabajo en un solo día. Y una volqueta me hace a lo mucho en todo el día 5 viajes. Entonces, ¿cuántas volquetas necesitan trabajar si quiero terminar a tiempo? 6 volquetas. 6 volquetas. Pero no voy a pensar de esa forma, porque si digo 6 volquetas, es muy lógico, pero es incorrecto. Porque esos 300 metros cúbicos están consolidados. Y cuando saco afuera, se incrementa en un 20%. ¿Cuánto sería ahora? Si es 300 cubos por el 20%, sería 360 cubos. ¿Sí? Pues ya no voy a necesitar 6 volquetas. Voy a necesitar 7. ¿Sí? Si va a ser 360 y una volqueta hace 5 viajes, 7 por 5, 35. ¿Sí? No es suficiente. Entonces, quizás 8 volquetas. ¿Todo por qué? Porque hay un esponjamiento. O sea, si yo he calculado en tierra, utilizando la ecuación para un paralelepípedo, o sea, para un volumen así, pero es compactado. Una vez que sale ese volumen afuera, se esponja, es decir, se incrementa un 20%. Y eso hace que mis 6 volquetas ya no funcionen. Tal vez voy a necesitar 8 o 9. Entonces es relativo, ¿no? Hay que saber también el volumen. ¿Sí? Algo que dice aquí, si a este material se le aplica un esfuerzo de compactación, este volumen puede disminuir en un 30%. Entonces, por eso la compactación es fundamental. O más con respecto al volumen suelto y en un 10% con respecto al volumen original que tenía el suelo. Por eso, si voy a hacer un precio unitario, en vez de ponerle 1 a la cantidad de metros cúbicos, le voy a poner 1.2 por el asunto de esponjamiento, que tiene que estar dentro de mis precios. Esto va a ocasionar de que se haga más trabajo en las máquinas y los costos se incrementen y también se pierda tiempo. O que puede ser más barato contratar otra máquina que la misma máquina por su propia cuenta haga eso. Bien, jóvenes. Hasta aquí podríamos
esta parte. Mañana también tenemos clases. Podemos sacar la evidencia. Necesito que traigan las cámaras, por favor. Bien, voy a sacar la evidencia. Bien, jóvenes. ¿Algo que quieran decir más? Inge, el proyecto que vamos a descargar de SICOES también tenemos que presentarle para aprobación o no. Sí. Sí, y ustedes han visto que no es tan fácil, Pamela, encontrar uno apropiado. Por eso quisiera que ya vayan buscando. Tal vez cuando se les ocurra hacer no van a encontrar nada y van a haber problemas. ¿Ya? Así que vayan buscando con calma uno que implique, que crean que implique el trabajo de maquinarias. Entonces me lo van a mostrar y yo voy a evaluar, ¿no? Si realmente va a ser como para eso o para otra cosa. Bien, ¿qué más? Bien, yo creo que con eso está todo en orden. Y todos han puesto presente, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, conmigo vemos en otra oportunidad. Siguen colocando presente algunos. Voy a dar un instante. Bien, quedamos así. Nos vemos mañana, jóvenes.